Bueno, soy Elena Lazos, provengo del sector más académico y de la Universidad de la UNAM en México. Bueno, cuando hablamos o cuando nos imaginamos todas las luchas y los movimientos y resistencias, no solamente contra el acaparamiento de tierras, sino de los territorios, de la diversidad cultural, es decir, del respeto a la vida o de modelos alternativos. We don't have English. No English. No English translation. Tampi. Yes, okay. ¿Ya? Ok. Yeah. Bueno, las primeras imágenes que tenemos es imágenes de represión, de violencia, de la cooptación de líderes de movimientos, de la criminalización de lo que se ha hablado aquí y de tantos asesinatos y encarcelamientos. Lo que demuestra, ¿no?, la gran vulnerabilidad social y política, además de la económica. Sin embargo, seríamos muy injustos con todos los que están aquí en términos de que representan también una resistencia, una organización, una red de redes y de líderes comprometidos. Muchos están aquí, otros están ausentes, pero que sabemos de sus luchas, ¿no?, en movimientos sin tierra en Brasil, o los zapatistas en Chiapas, o la CONAI en Ecuador, la REMA como la resistencia a la minería latinoamericana, o del Tribunal Latinoamericano de los Conflictos Ambientales. Sin embargo, hay unos grandes vacíos de reconocimientos de derechos, como se decía en los resúmenes de la mesa anterior. Y sobre todo, tenemos que pensar en los actores poderosos que enfrentan estas luchas campesinas o estas luchas por la vida. Las grandes compañías transnacionales, las mineras, las petroleras, las gaseras, y todo, ¿no?, lo que representa la industria agroalimentaria, que no solamente hace agricultura por contrato, como nos los contaba Fernando de Perú, como Jacqueline y Laura en Guatemala, sino que ejercen, ¿no?, toda la renta por las tierras, las cuales se hace como un desuso, es decir, se usa y se desusan como ellos quieren y donde hay una gran contaminación entonces de esas tierras. Pero también son las papeleras, ¿no?, como ya los compañeros de Uruguay nos dijeron, o todas las compañías que privatizan el agua, como Coca-Cola, y como en México el 90% de todas las compañías de agua pertenecen a la Coca-Cola. Pero también son las compañías que buscan un turismo exclusivo, como ya nos lo dijo Eduardo Baumeister para Centroamérica, pero también Nancy de Sudáfrica nos los contó. Y en México son las playas, los pescadores que son despojados de sus recursos, no solamente al acceso al mar, pero también a los ríos. Y lo que también, ¿no?, ya nos contaron sobre el green grabbing en términos, ¿no?, de lo que nos decía Colián del Chad o de la República Centroafricana, en las cuales las áreas protegidas también son una forma de despojo de las comunidades de sus recursos naturales. Así entonces vemos, ¿no?, cómo es la fuerza de estas compañías transnacionales, pero que además tienen una multiplicidad de estrategias. Estrategias en hacer nuevas alianzas con las instituciones gubernamentales, ya sea a diferentes niveles, a niveles federales, nacionales o locales, lo cual provoca una gran impunidad en la comunidad y una gran desconfianza, por lo cual es difícil la apelación de los movimientos sociales hacia sus propios estados. Y por lo tanto, entonces, tenemos que hacer uso, ¿no?, de estos tribunales latinoamericanos o los tribunales internacionales, donde más bien se apelan a los mecanismos internacionales vinculantes que a la confianza que se le tiene a sus propios estados. Estrategias que también siguen en las rupturas entre las organizaciones a través de la intimidación o a través del convencimiento de no hay que luchar por, sino que solamente hay que decir cuánto, ¿no?, como ya también se contó en esta mañana, en términos de cuánto cuesta tal cosa, cuánto cuesta tal bosque, pero también en cuestiones laborales. Si hay un poco de 3 trabajos, entonces con eso empiezan a haber rupturas entre las propias organizaciones. Y de lo cual, ¿no?, Omar del mundo árabe nos hizo mucho énfasis en toda esta disolución de cooperativas en el mundo árabe. Pero también rupturas y divisiones entre las comunidades. Es decir, ¿no?, hay un estudio en el norte
de un estudiante, ¿no?, que cuenta 155 letreros de la minera en pueblos de 2.000, 3.000 habitantes. Es decir, mineras que compran equipos de fútbol, que compran escuelas, que compran iglesias o que dan, ¿no?, la provisión de servicios en agua y caminos, o como Frac Ademba nos hablaba de que se cambian tierras por hospitales, y así, ¿no?, son estrategias de las mineras o de estas compañías para acceder a esta tierra. Pero también hay alianzas con grupos armados, con grupos narcotraficantes, con grupos de paramilitares y con los militares, lo cual endeblecen a los movimientos sociales. Pero además hay estrategias que hacen las compañías transnacionales con compañías mismas nacionales, filiales, con las élites de la burguesía, que se disfrazan a través, ¿no?, de esta nacionalización de los recursos. Como decía, igualmente se enfrentan las comunidades a los narcotraficantes, al despojo de tierras, al despojo por los grandes productores, pero también de los bancos financieros. Y no solamente norte-sur, sino con todo el surgimiento y resurgimiento de los BRICS, ¿no?, en términos de también disfrazamientos del sur-sur. Ahora, hay actores también que pueden ser poderosos como los consumidores, pero que todavía no ejercen su derecho realmente a la lucha por la economía o por los derechos, ¿no?, de la agricultura familiar. Y todos estos actores, digamos, se encuentran en procesos estructurales de gran transformación. Por un lado, la financiarización de la agricultura, ¿no?, los alimentos como commodities, el maíz que se cotiza en la Bolsa de Chicago tiene grandes efectos en la pobreza y en la desigualdad y por lo tanto en procesos de migración y de quebrantamiento de los movimientos sociales. Subsidios para los grandes productores que lo deja al margen a los pequeños productores y lo cual entonces también dificulta, ¿no?, que se haya una organización de los movimientos. La Organización Mundial del Comercio, los tratados de libre comercio, que no voy a ahondar aquí porque ya se hablaron por Fernando del Perú. En este sentido también hay una privatización del campo que no es en términos únicamente de tierras, sino de sus servicios, en términos, ¿no?, de la capacitación, y que ahora encontramos más bien escuelas de la Nestlé o escuelas de Monsanto o escuelas de las mineras y, ¿no?, que van acaparando estos movimientos sociales a través de los niños o a través de los agricultores que van a dichas escuelas. Pero también se dan cambios y transformaciones en los marcos legales, ¿no?, y tendríamos que revisar la ley de semillas o la ley de aguas que van hacia la privatización y que esto también pone barreras a los movimientos sociales, o de las reformas agrarias fracasadas, como Fernando nos los dijo hoy en la mañana para el Perú y para mucho de América Central. En este marco igualmente tenemos que pensar en cuestiones de comunicación, información, formación de capacidades que podrían ser, ¿no?, importantes para los movimientos sociales y en las cuales se enfrentan a la privatización de los propios canales de comercialización, a los propios canales de comunicación y que sufren, ¿no?, todas las radios comunitarias una forma, ¿no?, de marginación y entonces una forma nueva, ¿no?, de cómo organizarse dentro del campo. En los movimientos sociales tenemos también nuevas formas de comunicación que pueden ser poderosas, como todos son las redes cibernéticas. Sin embargo, exige una gran capacitación. Esto abre, por un lado, oportunidades para mujeres y para jóvenes. Sin embargo, también requisitan, ¿no?, de nuevas formas de esta capacitación y de acceso a. En este sentido, ha habido un papel creciente de mujeres en estas nuevas formas de organización y de comunicación, pero que hay que estar apoyando continuamente para que no haya una privatización de todos los canales en los cuales pueda haber este tipo de comunicación y de información. Y en este mismo campo, ¿no?, hay, y sobre todo en la parte académica, hay toda una privatización de la investigación en la cual cada vez hay una mayor reducción de la investigación pública y cada vez se ven más contratos, ¿no?, de Coca-Cola y de Monsanto que están en las universidades públicas igualmente. Entonces, esto hace que haya también más dificultad para los movimientos sociales de una organización en términos, ¿no?, de estas relaciones con instituciones públicas.
Y en este contexto igualmente no podemos dejar de mencionar toda la degradación agroambiental, ¿no? La contaminación de tierras por los agroquímicos, la contaminación de las aguas, la erosión de suelos y sobre todo del gran despojo de los recursos genéticos. El control de semillas, ¿no? En el 60% que está en términos privados, ¿no? Por Monsanto o por sus filiales como Seminis. Y finalmente, dos cuestiones en términos de esta dificultad de los movimientos sociales, donde hay una división religiosa y donde antes veíamos en América Latina un fortalecimiento de algunas partes religiosas, como por ejemplo la teología de la liberación. Actualmente hay rupturas y quiebres que esto hace también dificultad para los movimientos sociales. Gracias.